Bendiciones, mi nombre es Rubén Pana y soy pastor en la iglesia Alumbra en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Qué bueno y qué alegre estamos de tenerte aquí en nuestro canal y que estés a punto de escuchar la palabra del Señor. De verdad que oramos que esa misma palabra entre a tu corazón y pueda transformar y restaurar tu vida por completo. Pero quiero recordarte que esta palabra, esta enseñanza, nunca va a reemplazar la necesidad de congregarnos físicamente en nuestras iglesias locales. Así que como pastor de la iglesia Alumbra, te invito a que recibas esta palabra como instrumento de Dios para tu vida, pero que pienses también en congregarte en una iglesia local. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oramos que esta próxima palabra sea eficaz de parte de Dios para tu vida. Qué bueno que es poder saludarte en esta mañana. Pues yo creo que esta mañana es una mañana muy especial. Estamos comenzando una serie que la hemos titulado Una fe que obra. Una fe que obra. Y estamos enfocados, o nos vamos a enfocar por las próximas 14 semanas, 14 semanas, a estudiar detalladamente la carta de Santiago. Y la vamos a estar explicando, predicando por medio del Espíritu Santo, versículo por versículo, de manera expositiva, por pedazos que tienen un mismo tema. Y yo de verdad que le estoy orando mucho al Señor que mientras estemos corriendo en la carta de Santiago, el Señor pueda trabajar en nuestros corazones la convicción, mis hermanos, de que no podemos estar separados, de que la fe no puede estar separada de las obras. No se puede. Si nosotros decimos que somos cristianos, pues la gente tiene que ver que somos cristianos. Si nosotros decimos que profesamos a Cristo, la gente tiene que ver que en realidad estamos profesando a Cristo. El fruto al final de tu vida es la evidencia de lo que crees. El fruto de tu vida, la manera en con que tú hablas, es la evidencia de lo que tú tienes en tu corazón. La manera en que como tú operas algún negocio es la evidencia de lo que tú tienes en tu corazón. Tú no me puedes decir que tú temes a Dios y le estás pegando a tu esposa. Tú no me puedes decir que le temes a Dios y tienes a tus hijos libertinados con libertinaje, permitiendo que hagan y deshagan con su vida, porque tú estás esperando en el Señor. No, mi hermano. El Señor nos ha dejado una responsabilidad, hablando del tema de nuestros hijos, muy grande. Y nosotros somos mayordomos de esa generación que se está levantando. No podemos decir que creemos totalmente en Dios si hay áreas en nuestra vida en donde hacemos lo que mejor nos plazca. No podemos decirlo. Y eso es a lo que Santiago está apuntando. A que la fe tiene que tener obras. A que tú tienes que manifestar lo que tú crees en tu fe por medio de lo que la gente tiene y puede ver. Mi hermano, tú tienes que ser el empleado, el trabajador con más testimonio de la empresa. Tú tienes que estar llegando temprano todos los días, y temprano no es en punto, temprano es 15 minutos antes. Tú eres el que tienes que honrar a tus jefes difíciles. Nosotros tenemos que mostrar lo que nosotros creemos. Ustedes no, qué feo sería, por ejemplo, estoy teniendo algunas reuniones con varias personas que se quieren plantar formalmente en la iglesia. Quieren en su vida dejar de ser turistas eclesiásticos y decir, yo me quiero plantar en este lugar y quiero servir en este lugar. Y uno de ellos me dijo, pastor, mi primera pregunta que te tengo que hacer es que si lo que veo en público es igual en privado. Y yo sabía a lo que se refería y yo le pregunté, ¿qué es lo que quieres decir? Es que si tú eres igual, si eres el mismo Rubén que presentas en público detrás del púlpito en tu casa, entonces no puede haber una desconexión entre lo privado y lo público.
No puede haber. Si hay una desconexión entre lo privado y lo público, seríamos hipócritas, fariseos. Y a eso era que se enfocaba el Sermón del Monte, que terminamos ya la serie del Sermón del Monte, el reino del Rey, que está sobre todas las cosas. Y lo que Jesús estaba diciéndole a los discípulos es: no sean como los hipócritas, no sean como los fariseos. Que tu vida demuestre lo que tú crees. Que tu vida, tu forma de hablar demuestre lo que tú crees. Tu forma de expresarte demuestre lo que tú crees. Cuando viene la tribulación a tu vida, los hijos de Dios respondemos a las tribulaciones con una perspectiva diferente, mis hermanos. No podemos afrontar las tribulaciones de la vida de la misma manera que alguien que no conoce a Cristo. Es un no rotundo. No podemos. Así que, ¿qué nos espera a nosotros en estas próximas 14 semanas? Nos espera unas enseñanzas donde el Señor va a confrontar y te va a dejar saber, mi hermano, si eres cristiano o no eres cristiano. Pastor, ¿cómo voy a saber eso? Por tus obras. Por tus obras. Dice, y lo vamos a leer ahorita, pero lo voy a parafrasear ahora. Dice que la fe sin obras es muerta. Entonces el que tiene la fe, pero no tiene obras, está muerto. Porque no solamente la fe está muerta, sino él está muerto. Y si está muerto, mi hermano, no tiene vida eterna, no conoce a Cristo. Toda aquella persona que conoce a Cristo, entonces es salvo. Y todo aquel salvo obra. Así que, hermanos, es tan importante que tú no faltes en estas 13 próximas semanas. Porque el Señor va a confrontar nuestra vida y nos va a animar. Y nos va a dejar ver si verdaderamente nuestro árbol está dando frutos. Y el fruto que todo cristiano hijo de Dios tiene que dar. Con esto en mente yo quiero orar para darle la apertura a la nueva serie que ya saben, ya se los dije, vamos a estar estudiando la carta de Santiago. Así que quiero orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos muestre, mis hermanos, si estamos dando frutos dignos de arrepentimiento o no. Si en realidad nuestra vida huele a Cristo o huele a carne. Y el Señor va a tener misericordia de nosotros. Nos vamos a dar cuenta durante la enseñanza. Amén. ¿Será que puedes cerrar tus ojos donde estás y poder entregar esta mañana esta palabra al Señor y estas semanas que vienen del libro de Santiago? Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te necesitamos, Señor. Te necesitamos para entender las verdades de esta carta. Señor, hoy comenzaremos un viaje en donde conoceremos las verdades que tú inspiraste en la carta de Santiago, Señor. Así que te pido, mi Dios, que nos des convicción y claridad, porque quizás sean palabras duras, Padre. Las que vamos a estudiar serán palabras que revelarán nuestra eternidad. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, te pido que penetres a nuestra alma como una espada. Señor, penetra en los matrimonios de la iglesia. Señor, en las mujeres desamparadas, en las viudas, en los jóvenes. Como una espada, Señor, queremos agradarte. Queremos, Señor, dejar de vacilar con el evangelio, Señor. Señor, queremos, Padre, recibir la convicción necesaria esta mañana, mi Dios. Y queremos saber y entender que todo lo que necesitamos para vivir unas vidas piadosas se encuentra en ti, Jesús, y en tu palabra, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. Háblanos, Señor.
No queremos perder el tiempo en este lugar. Queremos que nuestras vidas sean transformadas. Háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En la primera parte de la enseñanza voy a dar un poco de trasfondo histórico para entender por qué de la carta de Santiago. Esto solamente lo vamos a hacer en esta enseñanza. Y después voy a dar un panorama de la carta, de qué se trata la carta. Y después solamente vamos a predicar sobre el primer versículo. Un solo versículo vamos a tocar el día de hoy. Pero ustedes se van a dar cuenta, mis hermanos, que el solo versículo nos va a dar un entendimiento gigantesco de todo lo que está diciendo la carta. ¿Cuál es el trasfondo histórico? Bueno, el autor de la carta es Santiago. Por eso se llama Santiago. Y la carta fue escrita entre 10 y 15 años después de la muerte de Jesucristo. Es decir, la carta fue escrita en el año 48, 45, 49 después de Cristo. Acuérdense que Cristo muere en el año 33. Año 33, así seco. Y Santiago escribe la carta casi 15 o 20 años después. Santiago escribe a los cristianos que estaban despatriados, dispersos. Habían tenido que salir de Jerusalén, había tenido que salir de Palestina en aquella época, habían tenido que salir de Israel. Estaban siendo perseguidos. No sé si se acuerdan cuando en Hechos 7 matan a Esteban a punta de peñones, de piedras. Cogen a este hombre después de predicar, creo que uno de los mejores sermones en la Biblia, y lo matan. Entonces un hombre llamado Saulo de Tarso estaba allí cerca de donde estaban asesinando a Esteban. Este hombre, que después se llama Pablo, fue el precursor de ir buscando a los judíos cristianos para matarlos. Y eso lo podemos ver en Hechos 8 del 1 al 4, y se lo quiero leer. Dice: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos. Pastor, ¿Pablo era así? Dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. Entonces la iglesia tuvo que huir, pero no huía del pagadiario, huía porque predicaba y creía en Cristo. Y creer en Cristo en aquella época, y pronto va a suceder en esta época también, creer en Cristo en aquella época era un delito. Es como cuando tú dices, y vuelvo y establezco la base, es como cuando tú dices, la homosexualidad es pecado, y la gente enseguida te persigue de una. Bueno, en aquella época estaba pasando lo mismo. Los cristianos eran perseguidos, y poco a poco en esta era vamos a ser perseguidos. Así que si tú lo que quieres es tener una mansión, una casa grande, carro y beca, mi hermano, el cristianismo no es para ti. No es para ti. Porque lo que viene es persecución hacia la iglesia. Eso es lo que viene. Entonces tú vas a tener que escoger entre la casa y entre seguir creyendo en Cristo. El carro y tu empresa, y entre seguir creyendo en Cristo. A eso es a lo que Santiago está apuntando. Ok, tú tienes fe, muéstrame tu fe. No, pastor, yo voy a la iglesia, levanto mis manos. Mi hermano, y ayer me eché una llorada en la iglesia como nunca antes.
Mi hermano, esto no se trata de llorar, esto se trata de actuar cuando estás fuera de estas cuatro paredes. Estos creyentes sufrían una persecución severa de parte de su propio pueblo. Habían sido expulsados de sus iglesias, de las sinagogas. Algunos separados de su propia familia por creer en el evangelio. Otros habían perdido el trabajo y a otros les habían cerrado sus empresas. Pero Santiago, en el versículo 2, expresa el ánimo que tienen que tener los cristianos que están siendo perseguidos por su causa, es decir, por el evangelio. Y Santiago capítulo 1 versículo 2 dice lo siguiente. Dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo cuando los estén persiguiendo. Se parece mucho al Sermón del Monte, a la última bienaventuranza. Tengan por sumo gozo. Es decir, hay un gozo que no lo da el tener cosas materiales, sino que hay un gozo que el Señor pone en tu corazón cuando te están persiguiendo por causa del evangelio. Y Él dice: tengan por sumo gozo. Sumo, es decir, un gozo extraordinario, sobrenatural. Cuando te persigan por el evangelio, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago escribe esta carta a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Podemos leerlo en el versículo 1, que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que estaban en la dispersión, saludos. ¿Qué significa estas 12 tribus? Lo que Santiago quería decir es que él estaba escribiendo esta carta a todos en general. Él no le está escribiendo esta carta a iglesias particulares, aunque en aquella época cada carta que se escribía llegaba a las diferentes iglesias y la iglesia empezaba a crecer por causa de la carta de los apóstoles. Pero era una carta general, como Primera de Pedro. Primera de Pedro es una carta general. Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, son cartas generales. Las cartas específicas son Romanos a la iglesia de Roma, Efesios a la iglesia en Éfeso, Tesalonicenses a la iglesia en Tesalónica, y así Corintios a la iglesia en Corinto. Esta carta era una carta general, una epístola general. Y es tremendo, mi amada iglesia, porque Santiago quería que la iglesia en general supiera algunas verdades. Y podemos ver que la gran verdad que Santiago quería que las personas supieran, podemos resumirlas en 3 versículos de la carta de Santiago. Primeros 2 versículos. Santiago capítulo 2, versículo del 17 al 18. Dice: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo, dice Santiago, yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Así que, mis hermanos, mi oración para estas próximas 15 semanas, 14, 15 semanas, es que el Espíritu Santo traiga convicción sobre cada versículo que vamos a leer. 14 veces Santiago habla sobre la fe en su carta, pero habla 60 mandamientos en 108 versículos. Es decir, lo que Santiago está diciendo es esto: ok, tú dices que tienes fe, entonces tienes que cumplir estos mandamientos. Tú dices que tienes fe, todos los mandatos
que los imperativos que yo estoy poniendo en mi carta, tienes que cumplirlo para que tu fe sea válida. Wow, o sea, es decir, tú no puedes decir, mi hermano, que eres cristiano si no te muestras como cristiano. No puedes. Tú no puedes decir que eres cristiano si todavía te pones las falditas que provocan a otro que no sea tu esposo. No puedes decir que eres cristiano, y por favor no digas que eres de esta iglesia. Por favor, porque eso no es lo que predicamos aquí. Entonces cuando te vean allá afuera, entonces van a pensar que eso es lo que nosotros predicamos acá adentro, y no es lo que predicamos acá adentro. No podemos seguir viviendo vidas mundanas creyendo que somos cristianos. Eso es lo que dice la carta de Santiago. Así que es un llamado, mi hermano, urgente al que está perdido. Es un llamado urgente al que está confundido. Y mi hermano, yo no sé tú, pero si yo me pierdo, a mí me gustaría que me dijeran: Rubén, estás perdido. A mí me gustaría encontrar a alguien que me dijera: hey, te la estás embarrando, estás perdido. No era la derecha, era la izquierda. Entonces Santiago está escribiendo una carta para esos cristianos que estaban siendo perseguidos y que seguramente por causa de la naturaleza pecaminosa que tenemos iban a responder de una manera inadecuada a la persecución. En vez de amar a sus enemigos, iban a odiar a sus enemigos. Para eso es que está escribiendo Santiago. ¿Cómo se divide la carta entonces? Yo la dividí en 11 partes. Algunas tienen subpuntos, pero yo solamente te voy a decir 11 partes para aquellos que están tomando notas. La primera parte: una fe que obra, soporta con gozo la tribulación. Es decir, cada cristiano tiene que soportar con gozo el cáncer. Con gozo. Eso no significa que no llores y que no te duela y que no estés acongojado. Pero en medio de tu tristeza hay un gozo interior de saber que Dios está en control. Una fe que obra vence la tentación. Versículos capítulo 1 del 13 al 18. Una fe que obra produce obediencia a la palabra. Capítulo 1 del 19 al 27. La fe que obra no hace acepción de personas. Y aquí lo vamos a tocar. Porque Santiago se da cuenta que la iglesia en general veía entrar a gente con plata. Y yo me imagino que el pastor de la iglesia salía corriendo: hey, ven acá, ¿cómo te puedo servir? Te invito a mi casa. Pero cuando veía entrar gente que no tenía suficiente dinero, decía: bueno, tú siéntate allá, nos vemos no sé cuándo. Él se dio cuenta de eso, del favoritismo, y de eso vamos a hablar en alguna de estas semanas. 5. La fe que obra produce obras. La fe que obra produce obras. Yo les voy a repetir esta frase: nosotros no obramos para ser salvos. Es decir, no, yo necesito salvación, entonces me voy a buscar una fundación y voy a repartir 1,245 hamburguesas de McDonald's. Señor, tú estás viendo mi buena obra, ¿eh? Cuidado que me vas a dejar aquí chamuscado. Cuidadito, porque ya tú sabes, esa plata era para un viaje, y la cogí del viaje y compré 1,244 hamburguesas. No, mi amor, no, mi amor. No, mi amor, mi amorcito. Mariana está en los niños el día de hoy. Con tu amorcito, Jota. Están sirviendo en los niños. No, amada iglesia. Eso no es así. Nosotros no obramos para tener vida eterna. El salvo obra. El salvo obra. Me tienen que decir amén a esta enseñanza que vamos a dar en alguna de estas semanas. La fe que obra
controla la lengua. Dígame amén. Y vamos a estar tocando que la lengua es uno de los órganos más pequeños del cuerpo, pero conduce y es capaz de inflamar un bosque entero, man. Esa va a estar buena. Véngase con bozales ese día. Próxima. Ya los tienen. El Señor nos ha hecho callar, por más de 18 meses. Los oídos abiertos, la boca cerrada. La fe que obra clama por una verdadera sabiduría. Capítulo 3, 13 al 18. La fe que obra nos lleva a humillarnos delante del Señor. La fe que obra produce paciencia. La impaciencia es pecado. La fe que obra produce una oración de confianza. Aquí vamos a tocar que la oración del justo puede mucho. Vamos a estar predicando sobre esos versículos. Y lo último es la fe que obra produce un amor especial hacia los que están lejos de Dios. La carta de Santiago termina diciendo que cuando tú, mi hermano, haces volver a una persona que está en pecado y lo traes al reino, claramente no es en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo, tienes galardón en los cielos. Así termina Santiago. Y quiero comenzar, esta fue como la introducción. Los puntos son bien corticos, pero yo sé que Dios nos va a hablar muchísimo. Por eso vamos a predicar un solo versículo, para no demorarnos tanto. Pero quiero comenzar mi primer punto del versículo número 1 con una frase. La dijo un pastor hace mucho tiempo, R.C. Ryle se llama, que dice, allí está arriba, dice que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño, de quién es tu Señor, de quién es tu Padre y de quién es tu Rey. Mis hermanos, nosotros sin hablar una sola palabra, si yo voy agarrado de la mano con mi esposa por el Buenavista, la gente tiene que ver que mi familia es diferente. Nos sentamos diferentes. Pedimos en crepes un helado de manera diferente. Afrontamos las equivocaciones del mesero en nuestra mesa de manera diferente. Vamos a preguntar por qué se está demorando la comida después de 45 minutos de manera diferente. Sin decir que somos cristianos, tenemos que mostrar quién es nuestro dueño, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Rey, quién es nuestro Señor. Y de eso se trata la carta de Santiago. Primer punto. Santiago, el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, capítulo 1, versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Qué impresionante esto. Santiago comienza su carta diciendo siervo de Dios. Siervo, la palabra siervo significa esclavo. Es decir, lo que Santiago estaba diciendo era que él era esclavo de Dios, que él no se pertenecía a él mismo, sino que se pertenecía a Dios. Mi hermano que me escuchas, esta es la verdad más profunda para nuestros corazones en el día de hoy. Tú no te perteneces a ti mismo, tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Dios y eso tiene una responsabilidad súper grande y tiene una palabra de ánimo gigantesca. Porque en medio del COVID yo le pertenezco a Dios. Porque en medio del dolor Él me tiene en sus manos. Y Juan 10 dice que nadie ni nada nos hará salir de las manos del Señor. Recuerden lo que dice Romanos capítulo 8.
Porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, ni lo que está, ni lo por venir, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Pero Santiago le estaba diciendo al Padre: yo no me pertenezco, Señor. La pregunta es, ¿tú le dices eso al Señor? ¿Tú le dices eso al Señor? Y aquí se empieza a poner buena la cosa. ¿Tú eres siervo de Dios o eres la princesita mimada del Señor? No, mi hermano, ¿cuál princesita? Tú eres la esclava de Dios. Y un esclavo no se manda a sí mismo. Es decir, si la palabra dice que yo tengo que poner la otra mejilla, la tengo que poner. Si la palabra dice que tengo que correr una segunda milla, tengo que correr la segunda milla. Si la palabra dice que tengo que darlo todo y que tengo que desprenderme de los 20 millones de pesos que me deben, si Dios me dice, lo tengo que hacer. Si Dios me dice que me quede callado con injurias porque están hablando mal de mí, pero que me quede callado sin defenderme absolutamente nada, lo tengo que hacer. La pregunta que te hago ¿es Dios tu amo, tu rey y tu Señor? Porque nos gusta tener a Dios como Padre. Lo que pasa es que tenemos el concepto de la paternidad del Señor bien sucio, porque lo comparamos con nuestros padres. Y tú a tus padres se la hacías, ¿o no? Se la hacías a cada rato. Entonces pensamos que a Dios se la podemos hacer. Y no, mi hermano, Él no es solamente Padre, Él es un rey y tu amo, tu dueño. Y lo que Santiago estaba entendiendo era que Él había sido comprado. Escúcheme bien, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8 dice que nosotros éramos esclavos del pecado, pero por la sangre de Cristo fuimos comprados. Ahora ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos de Cristo. Cambiamos de amo. Antes nos gobernaba Satanás. Toda aquella persona que no cree en Cristo es gobernada por Satanás. Pero la sangre de Cristo entonces compró el alma de Rubén en la cruz del Calvario, me sacó de la fila de los esclavos que iban a punto de entrar al infierno y me sacó de ahí. Eso se llama redención. Me sacó de allí. Santiago lo sabía. La pregunta es, ¿tú lo sabes? Acuérdense, fe, ¿lo sabes? Obras, ¿lo vives? Tú vives el que tú sepas que eres redimido por la sangre de Cristo, mi hermano. ¿Tú lo vives? Porque si tú sabes que eres redimido por la sangre de Cristo, no tienes que buscar tu aceptación en ningún lugar, sino en Dios, solo en Dios. Pero lo más bárbaro de Santiago es que él no se quedó allí. Él dice: Santiago, siervo de Dios. Está bien, somos siervos del Padre, del Creador de los cielos y de la tierra, pero dice: y siervo del Señor Jesucristo. Y eso tiene un peso profundísimo. ¿Por qué? Porque Santiago era el hermano menor de Jesucristo. ¿Cuántos hermanos menores hay aquí en este lugar? Levánteme la mano. Hermanos menores. Yo soy hermano menor. Y si tú me enseñabas hace 20 años que yo tenía que ser siervo de mi hermano, yo me iba de esa iglesia enseguida. Y lo que Santiago está diciendo es: yo soy esclavo de mi hermano mayor. Yo soy esclavo de mi hermano. Y eso demuestra una humildad sobrenatural. Porque Cristo está diciendo aquí:
yo me sujeto, mi hermano es mi amo. Él era hijo de María y de José. Jesús era hijo de María y de Dios. Santiago tenía la misma sangre de Jesús. Y él no comenzó su carta diciendo: Santiago, del linaje ensangrentado de Jesús, la misma madre que lo parió, a mí también me parió. Él no dijo eso. Si tú me hubieras puesto a mí a escribir la carta, hubiera dicho: Rubén, con sus ancestros en el cacique, allá en La Guajira, cuando andaban en Guayuco, y aunque no lo conocieran, los dueños de Riohacha. Pero Santiago comienza diciendo: Santiago, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. No le importaba ser su hermano. Lo más profundo es que pasó de ser su hermano mayor a su Salvador. ¿Se dan cuenta? Pasó de hacer su amigo a su Salvador. Y eso a Santiago le costó por lo menos 25 años entenderlo. Porque él en su juventud no creía en su hermano. Él no creía. ¿Tú te puedes imaginar que el mismo que escribió esta carta era un incrédulo? No creía nada de lo que su hermano decía y hacía. Así que lo que estamos viendo aquí es un milagro de la gracia del Señor. No creía para nada. Juan 7 del 3 al 5 dice, miren, y tenemos que notar esto, porque Santiago no comenzó creyendo en Dios, mucho menos en su hermano. Juan 7 del 3 al 5 dice, y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. Tus seguidores. Hay que leer la palabra lenta. Dice, tus seguidores. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Qué tremendo. Marcos 3 del 20 al 21 dice, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, y a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron eso, o sea, sus hermanos, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. En otras versiones dice, está sollado, está loco. Santiago pensaba que su hermano estaba loco. Santiago no creía en su hermano. Y aquí entonces yo medito y reflexiono sobre esta verdad. Santiago era su hermano, pero no creía que era Dios y su Salvador. Santiago sabía que existía, que Jesús existía, pero no creía que Jesús había creado el mundo. Santiago jugó con Jesús, lo vio hacer milagros, pero no creía en sus obras. Santiago lo escuchó predicar, pero no creía en sus palabras. Jesús mostraba que era el Mesías, el Salvador del mundo, pero Santiago rechazaba esa verdad. Tenemos que reflexionar, mis hermanos, porque tú puedes estar aquí adentro y no ser parte del cuerpo de Cristo. Eres parte de la iglesia física, pero no de la iglesia espiritual. Tú puedes escuchar todos los domingos palabra tras palabra tras palabra, decir amén, alzar las manos y llorar y caerte de vez en cuando. Pero no creer que cada palabra que sale de la palabra, de la Biblia, es verdad, es verdadera, porque proviene del Espíritu Santo, quien la inspiró. Entonces tú te puedes estar exponiendo todos los domingos a la palabra y no creer en la palabra. Santiago vivía con Cristo y no creía en Cristo.
Era incrédulo. Así que es posible crecer escuchando de Jesús y no creer en Él. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué pasó con Santiago? ¿Cómo llegó Santiago a escribir una carta como esta? Mis hermanos, con Santiago pasó lo que ha pasado con muchos de nosotros. Cristo tuvo un encuentro especial con el que ya no era su hermano, sino con el que iba a ser su hijo. Primera de Corintios 15, del 3 al 7 dice, este es Pablo hablando, dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal y como dicen las Escrituras. Fue entregado, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Aquí viene, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 personas, más de 500 de sus seguidores a la vez. Entre paréntesis, en la antigüedad, para que un hecho fuera verdad, tenían que verlo 3 testigos. A Jesús lo vieron más de 600 personas. Él es verdad. Dice, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto, y luego lo vio Santiago. Mi hermano, Cristo salvó al que era escéptico. Cristo se le apareció al que no creía en Él. Cristo buscó al que siempre había estado alejado de su hermano, de Él. Cristo se le reveló al que nunca había tenido un deseo de adorarlo y de servirlo. Cristo buscó a Santiago en el momento más inesperado. Cristo buscó y lo halló en medio de su miseria, tristeza, pecaminosidad y desorden. Cristo lo buscó aún cuando Santiago era su enemigo. Cristo lo buscó y lo salvó. Y eso mismo ha pasado con nosotros. Efesios 2 dice, cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él dio su vida por nosotros. Es decir, Cristo aplastó la incredulidad de Santiago para salvar su alma. Cristo no se le apareció a Santiago y le dijo, tú que me rechazaste, ahora mira que soy verdad, mira, ve, ¿ahora qué dices? Yo me imagino que las palabras de Cristo no están en la Biblia. Fueron, hijo, te vine a buscar. Estoy aquí. Ven, sígueme. Y yo me imagino que la reacción de Santiago fue caer de rodillas ante ya no su hermano, sino ante su Señor. ¿Sabes que cuando el Señor alcanza a alguien por medio de su gracia, lo transforma 100%? Segunda de Corintios 5, 17 dice, si alguno está en Cristo, ustedes se la saben, nueva criatura es. ¿Qué más dice? Y todas son hechas. Eso se cumplió en Santiago. ¿Te puedes imaginar ese encuentro de esa persona incrédula y del Dios resucitado viniendo a buscar al que estaba perdido, a la oveja que estaba perdida? Así como te ha venido a buscar a ti el día de hoy. Santiago no podía ser igual después de este encuentro. ¿Sabes qué pasó con la vida de Santiago? Te lo resumo bien rápido. Después de ese encuentro, Santiago fue el primer pastor de la primera iglesia histórica, bíblica. Fue el pastor de la iglesia en Jerusalén.
Después de ese encuentro, mis hermanos amados, Santiago expuso su vida y lo decapitaron por Cristo. Un incrédulo ahora siendo decapitado, un incrédulo ahora pregonando y predicando su palabra. Es que eso es lo que hace la gracia del Señor. Nos transforma de muerte a vida, nos agarra en lo más inservible de nuestra vida y le da sentido a la vida. ¿Cómo no adorarlo? Santiago tenía dos apodos. A él lo llamaban el justo, pero lo llamaban rodillas de camello, porque duraba horas arrodillado delante del Señor, orando y dependiendo de su Dios. Entonces ahora sí podemos entender por qué Santiago comienza la carta diciendo siervo, esclavo, porque Dios lo había enamorado. Jesús, cuando fue a buscarlo, Santiago no pensaba que Jesús iba a buscarlo, pero Jesús fue y derramó misericordia sobre su vida. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Quiero terminar leyéndoles 4 versículos que demuestran que Santiago fue totalmente transformado por la gracia del Señor. Y están en Santiago 1 del 16 al 18 y después el 21 dice: así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Dios. ¿Sabes por qué Santiago escribió eso? Porque él había visto el regalo más precioso del cielo. Estando perdido, el regalo más precioso del cielo bajó y se encontró con Santiago y restauró la vida de Santiago. Por eso es que él dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, aquí viene, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Santiago estaba perdido, mis hermanos, y Jesús fue a buscarlo. Jesús lo halló. Versículo 21 dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar el alma. Cuando la gracia te alcanza, no habrá ni una célula de tu ser que no sea transformada y usada para su gloria. Ni una célula de tu ser. Cuando la gracia te alcanza. ¿Se pueden poner en pie?